Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que nos van a sintonizar a través de este canal para que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Invitamos a nuestros amigos y nuestros hermanos que puedan suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho. Así apoyarán este ministerio para que tenga actividad este canal y pueda compartirse con otras personas este mensaje. Así que si es primera vez que ustedes entran a este canal, suscríbanse, den like y compartan y comenten. Esto ayudará para que el mensaje sea expandible a través de esta plataforma. Así que, hermanos, como siempre lo hacemos, vamos a orar porque necesitamos conocer lo que Dios dice a través de su palabra. Vamos a tener una clase, un estudio sólido sobre la importancia de predicar la sana doctrina en los púlpitos. Así que vamos a orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites este hermoso privilegio de poder predicar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con este mensaje y que a la hora de abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que este mensaje sea de bendición para nuestra vida espiritual, así también como para nuestro intelecto. Gracias, Señor, que nos das este privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias porque muchas personas van a conocer la verdad a través de este medio. Gracias, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hablar, hermanos, de un tema interesante. Ustedes dirán, ¿por qué este extraño título? El vómito en el púlpito. Siempre, hermanos, un título o un tema es un preámbulo del cuerpo del estudio del sermón. ¿Por qué le puse esta clase de título a esta clase que vamos a tener? El vómito en el púlpito. ¿Por qué lo saqué de la Biblia, este principio? ¿Para qué es un púlpito? El púlpito es esto que tengo aquí. El púlpito es para predicar la palabra de Dios en la iglesia, a la congregación. Aunque los políticos también usan púlpitos, en muchas reuniones no cristianas pueden usar púlpitos, pero los púlpitos en la iglesia son únicamente para predicar la palabra de Dios. Esto hacían los discípulos en la sinagoga, leían los escritos de Moisés y los profetas. O sea que el púlpito no es para otra cosa, no es para hablar de política, no es para hablar de la vida personal de alguien, no es para hablar de la vida personal de sí mismo, no es para venir a hablar de chismes, no es para venir a hablar de rumores o de opiniones personales, etcétera, etcétera. El púlpito únicamente es para predicar y exaltar la palabra de Dios, que los hombres vean a Cristo reflejado en el mensaje, basado en la palabra de Dios. Por eso es que le puse este extraño título al tema, el vómito en el púlpito. ¿De dónde saqué este principio? Lo saqué de la Biblia. Isaías 28, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Pero también estos erraron con el vino. Noten de que el vino atonta a la gente. Y por eso erraron estos con el vino. Y con la sidra se entontecieron. ¿Y quiénes son los que se entontecieron? Aquí dice que habla de los líderes del pueblo de Israel. Noten, los líderes están atontados y han errado con el vino. Y dice la siguiente parte del texto. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los líderes del pueblo de Israel. El profeta también era un líder. Dice que el profeta erraron con la sidra, o sea que estaban borrachos. Por eso erraron con el vino y se atontaron.
están tontos porque están ebrios con la sidra y con el vino. ¿Quiénes? Los líderes del pueblo de Israel. Es bien importante que entiendan esto, porque vamos a extraer el principio homilético para la iglesia actual, para nosotros como iglesia. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados con el vino. Y noten cómo dice, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Miren lo que causa el vino: atonta al sacerdote, al profeta, erran en la visión, tropiezan en el juicio. O sea, no tienen uso de razón. Su sano juicio está atontado por el efecto del alcohol, de la sidra y del vino. Tropezaron en el juicio porque toda mesa, noten cómo dice hoy, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Terrible amonestación que Dios le da a Israel a través del profeta Isaías. Por estar atontados con la sidra y con el vino, no entendieron el juicio. Y ahora dice, porque toda mesa está llena de vómito. O sea, hermanos, noten lo que voy a decir, quiero que se concentren. Estos sacerdotes, estos líderes del pueblo, por estar atontados y ebrios con la sidra, estaban sirviendo en la mesa vómito. Dice el texto, léalo conmigo, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Para qué se usa una mesa? Bueno, la mesa se usa para poner libro, para poner algún televisor, una computadora, pero en realidad las mesas se inventaron para servir la comida. El énfasis aquí es que en esta mesa no hay comida, solamente hay vómito y suciedad. ¿Y quiénes son los que están dando el vómito y esta suciedad? Son el sacerdote y el profeta, porque erraron con el vino y con la sidra. Hermanos, ¿usted está entendiendo lo que estamos tratando de decir? Lea lo que dice el profeta aquí. Dios a través de los profetas está amonestando a los líderes de Israel porque están ebrios, están tontos por el efecto del alcohol, de la sidra y del vino. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio, no tienen uso de razón y por lo tanto, en lugar de darle comida al pueblo y servirle comida en la mesa, están dándole ¿qué? Vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos habían entendido este texto de esta manera o lo habían leído? Yo cuando leí este texto me quedé sorprendido, porque el contexto de toda mesa está llena de vómito y suciedad es porque los sacerdotes y los profetas habían errado por el efecto de la sidra y el vino, y la causa era que estaban borrachos, y el efecto era que estaban sirviendo en la mesa vómito y suciedad. La pregunta es, amigo hermano que vas a escuchar este mensaje, ¿qué es lo que te están sirviendo en tu iglesia? ¿Qué es lo que estás comiendo en tu mesa? ¿Es comida que te nutre tu vida espiritual o estás comiendo vómito y suciedad? Porque eso es lo que te están dando. ¿Qué clase de comida te están dando tus líderes, miembros de iglesia? ¿Qué clase de comida te están sirviendo? ¿Qué clase de comida estás comiendo en tu casa? ¿Estás comiendo comida que te nutre tu vida espiritual o te estás alimentando con chatarra y vómito? ¿Están entendiendo la analogía que estoy poniendo?
Porque la comida física es un símbolo de la comida espiritual. Si nosotros los alimentamos solamente con comida chatarra, hot dog, Coca-Cola, hamburguesas, papas fritas, solo comida chatarra, vamos a tener un cuerpo obeso con un montón de enfermedades, porque esa comida no alimenta, es comida chatarra, es vómito y suciedad. Así también la Biblia hace esa analogía. ¿Qué clase de comida estás comiendo tú en tu casa? ¿Qué clase de comida te están dando tus líderes en los púlpitos los sábados? ¿Qué clase de material estás leyendo para alimentar tu vida espiritual? ¿Estás comiendo comida sólida y nutritiva o te están dando vómito en tu iglesia? ¿Qué clase de comida se está dando en los púlpitos hoy en día? Quiero que hagas este examen de conciencia y piensa, ¿qué es lo que me están dando de comer en los púlpitos? ¿Me están dando comida, que es la palabra de Dios? En efecto, Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es la palabra. O sea que para que nosotros tengamos un cuerpo muy fuerte, hablando espiritualmente, tenemos que alimentarnos con pan nutritivo. De lo contrario, vamos a estar comiendo vómito, porque lo comemos en la casa el vómito y venimos también a comer vómito en el púlpito, porque nos están dando vómito en lugar de darlos pan fresco, maná del cielo, que es la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, enfatizar en esto, y lo estoy repitiendo. ¿Qué clase de comida te están dando tus líderes? Se repite la historia, como en los tiempos de Israel, que los sacerdotes y los profetas, por estar atontados con el efecto del vino, estaban sirviendo en la mesa ¿qué? Vómito y suciedad. Esto daba asco. Ahí dice el texto. No lo estoy inventando, no vayan a decir, hermano Rafael, está inventándose eso. ¿Se dan cuenta por qué le puse al tema el vómito en el púlpito? Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio, al extremo en que había caído la apostasía de Israel. ¿Y quiénes habían promovido esta apostasía? Sacerdotes y profetas, porque erraron con la sidra. Ahora, vamos a hacer la aplicación homilética. La homilética se trata, hermanos, en construir y estructurar un sermón para traerlo a la aplicación espiritual de la iglesia actualmente. Usamos este texto para poner como principio la situación espiritual y degradante de Israel, al extremo que los líderes, en lugar de darles al pueblo la sana doctrina, el pan del cielo, estaban sirviendo suciedad y vómito. Y no va a ser ese el caso de nosotros, no va a ser ese el caso de nuestros líderes, no va a ser el caso de algún anciano en la iglesia, no va a ser el caso de esos líderes locales que son los ancianos, que están dándole a la iglesia vómito. ¿Por qué razón? Porque también están comiendo de vómito, porque nadie da lo que no tiene. Si yo como vómito, voy a darle a la iglesia ¿qué? Vómito. Nadie da lo que no tiene, damos lo que tenemos. Vamos a hacer la aplicación homilética y vamos a ver, hermano, que la historia se repite. Hermanos, hablemos de la iglesia principalmente. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, el pan del cielo. No es para estarle dando a la iglesia vómito y suciedad. Es únicamente para predicar la palabra de Dios. Recuerde eso, hermanos. Es para predicar mensajes sólidos que nutran a la iglesia, que la sostengan para el día malo. Porque en la palabra de Dios hay poder. Y si no los alimentamos con ese pan del cielo, vamos a ser anémicos espirituales y podemos caer en una anemia profunda que va a ser difícil que nos levantemos. Hermanos, se está levantando una ola de metodología de predicación copiada del protestantismo. Hay una ola de métodos evangelísticos de predicación que solamente tranquilizan la conciencia
y que esos métodos ya se están copiando de las iglesias protestantes y se están infiltrando en los púlpitos adventistas. A estos hermanos hoy en día se les llama motivadores. Y vamos a ver, hermanos, que un motivador y un predicador de la palabra de Dios son dos cosas distintas. Y de esto se va a tratar el estudio que viene a continuación. Vamos a hacer un contraste en lo que es un motivador y un predicador de la palabra de Dios, ya que este método se está copiando de muchas iglesias y se está infiltrando en la iglesia adventista, un método netamente evangelístico y ecuménico. Por lo tanto, hermanos, hay que desenmascarar este método a la luz de la Biblia. La iglesia adventista, hermanos, tiene un mensaje sólido y distintivo para esta etapa de la historia. Tenemos un mensaje que no necesitamos andar copiando métodos erróneos de predicaciones en las iglesias protestantes. Y no estoy generalizando, porque yo he oído predicadores de otras iglesias que no son adventistas, que predican mejor que un adventista. Sus mensajes son sólidos, centrados en la palabra de Dios. No llevan ningún tinte de emocionalismo o de querer llamar la atención a puro sentimentalismo. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros sepamos hacer la diferencia entre lo que es un motivador y un predicador de la palabra de Dios. No vaya a ser que en su iglesia se estén infiltrando motivadores en lugar de predicadores de la palabra de Dios. En este estudio que viene a continuación va usted a analizar y detectar si en su iglesia donde está asistiendo el que predica los sábados es un motivador o un predicador de la palabra de Dios. Usted va a hacer el examen a la luz de este estudio que vamos a tener en esta hora. Vamos a analizar 5 puntos donde se diferencian un motivador de un predicador. Vamos a ver de que el motivador, en lugar de darle a la iglesia pan del cielo, maná del cielo, que es la palabra de Dios, le está dando a la iglesia vómito y suciedad. Primer punto, un motivador se enfoca en el hombre, en el humanismo, mientras que un predicador se enfoca en Dios. ¿Captaron el primer punto? El motivador, su énfasis es exaltar el humanismo, el hombre, mientras que el predicador se enfoca en Dios. Voy a leerles por lo menos 2 citas bíblicas. Noten cómo dice 1 Corintios 2:4, dice: Pablo era uno de los grandes predicadores de la antigüedad y sus discursos impactaban aún hasta los griegos. Y noten cómo dice 1 Corintios 2:4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea que Pablo no filosofaba, Pablo no era motivador, Pablo era un predicador de la palabra de Dios. Noten cómo dice 1 Corintios 2:13. El apóstol Pablo dice: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. O sea que Pablo no se enfocaba en el hombre, en el humanismo. Pablo se enfocaba en llamar a la gente a que vieran a Dios y su palabra. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que Pablo no era un motivador, era un predicador de la palabra de Dios. Y este punto es bien importante. Un motivador se enfoca en el hombre, en que todo va enfrascado y enfatizado en el humanismo, en el hombre, mientras que el predicador de la palabra enseña a la gente que vean a Cristo y su palabra. Segundo punto, un motivador predica prosperidad, ayuda a buscar riquezas materiales. Sus mensajes van enfrascados en este punto, en la prosperidad.
le enseña a la gente cómo crecer materialmente. Sus temas van en esta dirección. Noten qué interesante. Mientras que el predicador de la palabra busca la riqueza espiritual. Su énfasis es que la iglesia crezca espiritualmente, que vive en santidad, que crezca en el conocimiento de Dios. Mientras que el motivador, porque su interés es el dinero, su énfasis es solamente, sus sermones van aterrizando en el diezmo, en el dinero, todo es prosperidad. Eso es un motivador, no es predicador de la palabra, porque sus intereses son económicos. Su mensaje es un mensaje de la prosperidad. Este es un mensaje que se ha propagado en las iglesias protestantes, el evangelio de la prosperidad, y eso es lo que le gusta a la gente. No importa si la gente vive en pecado, no importa si la gente vive una vida desordenada, allí no le van a decir nunca eso, porque el motivador lo que busca es que la gente tenga un mensaje confuso, que su fin sea prosperar económicamente. Y noten como dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. O sea que Cristo, al venir a este mundo, no vino a predicar un evangelio de la prosperidad, sino que el objetivo de la venida de Cristo era que la gente conociera el reino de Dios. Es un gran peligro, hermanos, cuando la gente busca enriquecerse. Aquí dice Pablo, caen en tentación, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero el motivador, ¿qué es lo que hace? Hablarle a la gente solamente de prosperidad, hablarle a la gente de éxito, hablarle a la gente de empresas, hablarle a la gente de joyas, no importando cómo la gente viva, porque lo que busca el motivador es que la gente se sienta bien emocionalmente. Ahora, tercer punto, el motivador emociona y entretiene a las masas. El objetivo del motivador es emocionar a la iglesia, a las masas. Hay motivadores donde reúnen a más de 50,000 personas en un estadio y su objetivo es que la gente se sienta bien a pura motivación. Entretiene a las masas. Sus mensajes se centran en sentimientos y emociones. Evita confrontar el pecado y exaltar la verdad de Dios bíblica. Y es neutral. Noten qué interesante, repito. En este tercer punto, el motivador lo que busca es usar emociones y sentimientos para entretener a las masas. Sus mensajes se enfocan en esto, en sentimentalismo, en que la gente se sienta bien, aún hasta el punto de hacer llorar a la gente. O sea, él no se va a meter en temas confrontativos, él no va a hablar en contra del pecado, ni tampoco va a exaltar las verdades de Dios que no son populares, y es neutral. Mientras que un predicador de la palabra de Dios exalta las verdades bíblicas y señala el pecado, no importando las consecuencias. ¿Notaron, hermanos, la diferencia? Muchos predicadores hoy en día no se atreven a hablar de las modas, no se atreven a hablar de la música que ha entrado a la iglesia, no se atreven a hablar de las tradiciones que han entrado a la iglesia, porque eso confronta a la hermandad y se va a ir. Ya no van a entrar más dinero a la iglesia. Entonces el motivador lo que busca es no meterse en temas confrontativos o que confrontan o que causan
oposición con otras iglesias o con otra doctrina, el motivador solamente se va a ir por la tangente porque su mensaje es emoción y sentimientos. Se queda neutral, no se mete en temas que son confrontativos o que confrontan el pecado. Noten cómo dice esta cita del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 12. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, pero lo pueden leer en cualquier versión. Pero me gustó cómo dice esta versión. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, dice Pablo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Pero el motivador, ¿qué es lo que hace? El motivador es quedar bien con la gente, porque la gente lo va a admirar. La gente le va a dar mucho dinero. Por eso es que el énfasis del motivador es que la gente se sienta bien con sus emociones y sentimientos. No voy a hablar nunca la verdad bíblica, no voy a hablar nunca el pecado, pero noten que Pablo dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, es tan cierto que nosotros es importante quedar bien con las personas, con nuestro prójimo, pero hay momentos donde no se va a poder quedar bien, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que en ese contexto está hablando Pablo aquí. No está diciendo que no hay que quedar bien con la gente, sí, pero hay un extremo donde los principios divinos confrontan con el así sentir de la gente. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie, porque Dios tiene que estar por encima de lo que la gente quiera o diga o quiera oír. Si así lo hiciera, yo no sería yo un servidor de Cristo. Y dice Pablo: para mí lo importante es que Dios me apruebe. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Así que el apóstol Pablo, según estas palabras, no le importaba si alguien se ofendía con el mensaje, no le importaba si alguien estaba en contra del mensaje, no le importaba al apóstol Pablo si lo criticaban por lo que predicaba, porque él andaba buscando la aprobación de Dios. Pero el motivador lo que busca es ser aprobado por las masas, no importando si lo que diga va en contra de los principios divinos. Por eso él se enfrasca en emociones y sentimientos, se va por la tangente. Si hay un versículo donde diga la idolatría es pecado, si haya un texto donde diga que los perros quedarán fuera, ese no lo va a citar este texto, sino que se va a ir por la tangente y va a buscar textos de que hablen solamente de cosas tiernas y de amor. Esto es bien importante que entendamos, hermano, porque en la iglesia hay muchos predicadores, entre comillas, pero que son motivadores. Están entreteniendo a la iglesia y le están dando vómito. Pablo dice: hay que predicar a Cristo, su palabra, no importando si la gente se ofende. Dejen que la gente se ofenda, déjenla. Nuestra misión es predicar la palabra de Dios. Dejemos de ser motivadores. Hay que llamar a la gente al arrepentimiento, hay que llevar a la gente a las escrituras, hay que llevar a la gente a Dios, no a los predicadores. Hoy en día a los predicadores les gusta que los adulen, les gusta que les pidan ortógrafos, les gusta que los ensalcen. Hay predicadores que andan hasta con guardaespaldas, ya parecen famosos de Hollywood y cantantes de música secular que andan con guardaespaldas. O sea que cómo nos hemos desviado del verdadero evangelio. Nos hemos vuelto motivadores en lugar de ser predicadores. Es hora de que seamos como Pablo,
un predicador de la palabra, un predicador del evangelio. Ya dejemos las motivaciones, llevemos a la gente a Cristo y a su palabra. Noten, les voy a leer algunas citas de Elena de White. Esto es tremendo lo que voy a leer, hermano. Dones espirituales, tomo 2, página 284 a la 285. Tremenda cita. Noten cómo dice: los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Dejad que la verdad salga. Me fue mostrado que la razón por la que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos, temor de no ser corteses, y por esta causa ellos bajan las normas de la verdad y ocultan en lo más posible las peculiaridades de nuestra fe. Tremendo, hermano. Hermanos, qué decepción contratar a un predicador de otro país, pagándole una gran cantidad de dinero, solamente para venir a contar historias y fábulas a 50,000 personas en un estadio. Rebajan las verdades, ocultan las verdades de nuestra fe. Hoy ya no quieren hablar del papado, de la bestia, porque ya no hay que hablar de eso porque la gente se va a espantar. Ya no hay que hablarle a la gente de eso porque eso es el evangelio del terror. Esta es una frase apóstata, hermano. Si usted escucha a un hermano que le diga que hablar de Apocalipsis y Daniel y hablar de las profecías es un evangelio del terror, recuerde que es la voz de la serpiente que la está usando. Es una frase diabólica, que creen de que hablar de las profecías de Daniel y Apocalipsis estamos predicando un evangelio del terror. Tremendo, hermano. Y ustedes ya saben a qué clase de predicadores me estoy refiriendo que están propagando estos errores, que predicar las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis es predicar un evangelio del terror. Hablar de Babilonia, hablar del papado, hablar de la marca de la bestia, eso es un evangelio del terror, dicen hoy en día. Así lo han bautizado. El libro de Apocalipsis es un evangelio del terror. Jehová reprenda a estas personas que están siendo usadas por Satanás. Dice que las personas rebajan la verdad y ocultan en lo más posible las peculiaridades de nuestra fe. Ya no quieren hablar del sábado. Ya no quieren hablar de la reforma pro salud. Ya no quieren hablar de la segunda venida de Cristo. Ya no quieren hablar de que Cristo viene pronto. Nos hemos enfrascado en sermones sensacionalistas, sentimentales, que quizás los podemos oír quizás mejores en las iglesias protestantes, aún en la iglesia católica. Pero dice aquí ella en esta cita: vi que Dios no podía dar éxito a los tales. No importa que esos predicadores hagan llorar a las masas, porque hasta llora la gente. Cuando la gente oye que se le pone más que el predicador esté dando una charla de motivación y use palabras suaves y le ponen una música a las masas, inmediatamente la gente empieza a llorar. Después, cuando salen, siguen viviendo la misma vida que viven, porque no se les llamó al arrepentimiento y al abandono del pecado. No se les dijo que estaban mal. El motivador nunca va a decir eso al pueblo. Siempre va a adular al pueblo. Siempre les va a decir que todo está bien. Vi que Dios no podía dar éxito a los tales. La verdad debe ser directa. Debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia. Y mientras los falsos pastores proclaman paz, noten quiénes son los que engañan al pueblo. Los falsos pastores proclaman paz y predican cosas suaves. Los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello. Noten porque algunas veces nosotros, yo más que todo, alzo la voz, no grito. Como un hermano que me dijo que yo gritaba. Yo no grito, yo alzo la voz. Hay que alzar la voz, voz en cuello, y no callar, y dejar los resultados con Dios. Esta cita está en el libro Spiritual Gift o Dones Espirituales, tomo 2, página 284 a la 285. Otra cita, mire cómo dice Primeros Escritos, página 227, párrafo 3, dice: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. ¿Quiénes son los que están engañando al pueblo? Los ministros, igual como el pueblo de Israel. ¿Notaron que vimos eso? Estaban dándole vómito y suciedad al pueblo.
La mesa estaba llena de vómito. Y aquí dice, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. ¿Por qué no evitan hablar del pecado y de las verdades penetrantes de la Biblia? Porque esta gente tiene dinero, y si hablamos de estos temas, la gente se va a ir o se va a enojar y ya no van a seguir apoyando la obra con su dinero. ¡Qué mentalidad más diabólica! Retener a un miembro apóstata solamente porque tenga dinero. Hermanos, quiero que le quede claro, esta obra es de Dios. Su dinero no es indispensable. Para Dios su dinero es una basura. Esta obra es de Dios. De yo dinero o no, Dios va a sacar adelante esta obra. Pero miren qué es lo que hacen estos predicadores, estos ministros. Retienen a estos agentes de Satanás porque tienen dinero, dice la cita. Hermanos, no me lo estoy inventando. ¿Se dan cuenta por qué es importante leer, hermanos? Lean para que no vayan a decir, el hermano Rafael es un gran mentiroso. Viene a decir cosas que no son verdad. Les doy la cita, hasta la repito, para que vayan a buscarla y no anden diciendo que nosotros andamos mintiendo. Lean. Primeros Escritos, página 227, párrafo 3 dice: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque la gente se puede ir. Así que el motivador no se mete en temas conflictivos. El motivador no va a corregir el mal vestir de la hermandad. El motivador no se va a meter en temas conflictivos. Se va a hacer el loco y se va a ir a predicar temas que hablen de amor, sentimentalismo, que la gente se sienta bien. Todo light. Noten cómo dice esta otra cita. Esta cita está en el libro Testimonios para los Ministros, página 342, y está en el libro también Evangelismo, página 156, párrafo 1, dice: hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores. Está hablando del púlpito. Se presentan en el púlpito como pastores. Profesan alimentar el rebaño mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan. O sea que no le están dando pan en el púlpito, sino que le están dando ¿qué? Vómito. Profesan alimentar el rebaño mientras las ovejas están muriendo por falta de pan. O sea que los están alimentando al rebaño con vómito y suciedad. Hay discursos largos y fastidiosos. Qué tremendo, hermano. Hay discursos de que se deseara que pasara ligero el tiempo para que el predicador se baje del púlpito. Unos discursos matadores que matan a la hermandad, hermanos. Y muchas veces muchos hermanos se duermen por esa clase de sermones. Aunque no es correcto dormirse en la iglesia por ninguna situación, pero estos predicadores matan a la gente con esta clase de discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos y anécdotas. Tremendo. Y dice la cita ahí mismo: el Señor, del Dios del cielo, no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan hablar de la palabra del Señor. No inculcan ideas que sean una bendición para los que escuchan. Hay forraje barato, muy barato, que se coloca en el púlpito al pueblo. Tremendo, hermanos. ¿Qué clase de alimento estás recibiendo en tus púlpitos? Amigo y hermano que predicas, anciano de iglesia, director de escuela sabática, ministro, pastor, teólogo, erudito, etcétera, etcétera. Te hago una pregunta, y esto va también para mí. ¿Qué clase de alimento estamos dándole a la iglesia? ¿Estamos dándole pan del cielo o estamos dándole a la iglesia vómito
y suciedad. ¿Qué clase de literatura estás leyendo, hermano y amigo? ¿Estás leyendo literatura que te alimente tu vida espiritual? ¿O estás leyendo comida, chatarra, vómito? Tremendo, hermano. Aquí dice que lo que se presenta en el púlpito es un forraje barato. Tremendo. Comida barata, comida chatarra. El cuarto punto para hacer la diferencia entre un motivador y un predicador es lo siguiente. El motivador exalta al hombre con palabras aduladoras, como por ejemplo, dicen, hermano, tú eres un campeón. No importa cómo la gente viva, usan palabras así. Eres un campeón, eres buena persona, eres aquí, eres allá. Palabras aduladoras. Mientras que el predicador de Dios siempre va a predicar y exhortar a las masas y les va a hablar de santificación. Nunca va a adular a nadie, porque eso es matar a alguien, adularlo. El predicador de Dios exhorta, amonesta a las masas y lo hace con la palabra de Dios. Noten un ejemplo, Juan el Bautista. Si quisiéramos hablar de el mejor predicador de los tiempos de Jesús, fue Juan el Bautista. Y dice lo siguiente en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, y después nos saltamos al versículo 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué es lo que vino Juan? Predicando. No vino motivando, no vino ensalzando a la gente, no vino adulando a la gente, vino predicando en el desierto de Judea diciendo, noten cuál es el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el mensaje de Juan era llamar a la gente al arrepentimiento. El motivador no hace eso, mientras que el predicador llama a la gente al arrepentimiento y que busquen la salvación que es en Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, o sea que Juan para predicar citaba la palabra de Dios, citaba las palabras del profeta Isaías diciendo, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Tremendo predicador, hermanos. Juan el Bautista no era motivador como los que hay hoy, que ensalzan a las masas. Juan el Bautista no era como los predicadores que hay hoy, que buscan entretener a las masas, que buscan que la gente sea tranquilizada de su conciencia sin abandonar el pecado. Pero aquí vemos de que Juan predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse, raza de víboras, dice los siguientes textos. Tremendo, hermano. Le puse estos ejemplos para que vean de que el predicador llama a la gente al arrepentimiento y que busquen a Dios, la única fuente de salvación, mientras que el motivador exalta al hombre, hace que la gente se sienta bien usando palabras aduladoras. Como quinto punto para terminar, la diferencia entre un motivador y un predicador es gran abismal, una gran diferencia, y es que el motivador lleva a las personas al éxito, que sean exitosas en este mundo, mientras que el predicador lleva a las personas a que busquen el camino de la salvación, teniendo en cuenta, hermanos, que todo lo que hay en este planeta es pasajero, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, un predicador tiene que llamar a la gente a que busquen el camino de la salvación, y esto hacía Pablo y le aconseja a Timoteo. Segundo Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 4 dice, Pablo está aconsejando a Timoteo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera a tiempo. ¿Qué es lo que hay que predicar? No chistes, no fábula, sino que hay que predicar ¿qué? La palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, el predicador de Dios enseña la doctrina, reprende con doctrina, exhorta, redarguye con doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán ¿qué? A las fábulas. Eso le gusta a la gente, las fábulas. Noten lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Tema fuerte de Pablo, directos y sólidos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Noten por qué es importante reprender a la iglesia, exhortar, amonestar a la iglesia, para que sean sanos en la fe. Y aquí dice, repréndelos duramente. Si Pablo entrara en muchas iglesias adventistas hoy en día, los sacaran a pedradas, porque Pablo dice que hay que reprenderlos duramente. Hoy en día, hermanos, la mayoría de hermanos les gustan sermones light, de 15 minutos y que no sean confrontativos. Aún hasta le ponen una lista de sermones que uno tiene que predicar. No tiene que salirse de la tangente. Tiene que predicar solamente sermones. Ellos dicen así, hay que predicar sermones evangelísticos. No hay que meterse en temas controversiales. Hay que predicar a la gente solamente temas tiernos y que hablan de amor. Pero Pablo dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tremendo, hermano. Estas 5 evidencias son más que suficientes para que podamos hacer la diferencia entre lo que es un motivador y lo que es un predicador de la palabra de Dios. Hermano, es la palabra de Dios la que salva. En la palabra de Dios hay poder. Y Pablo dice que por la locura de la predicación del evangelio, Dios ha querido salvarnos. Por lo tanto, hermanos, en la palabra hay poder. Y debemos de predicar la palabra, el evangelio eterno, no opiniones humanas. Y ya dejemos de ser motivadores. Dios ha llamado a su pueblo para que sean verdaderos predicadores del evangelio eterno, de la palabra, que exhorten, redarguyen y reprendan a la iglesia para que sean sanos en la fe, no para que se sientan mal, porque esa frase que dicen, no hay que predicar temas fuertes porque la gente se va a sentir mal y se va a ir de la iglesia, van a lastimarse la gente, sus sentimientos. Pablo no tenía esa mentalidad. Repréndelos con la sana doctrina, con paciencia también. Hay una cita que está en el libro La Educación, página 54, párrafo 3, poderosa cita. Para mí esta cita es una de mis preferidas. Dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos, porque la recompensa viene de Dios. Hermanos, este estudio y esta clase, podemos decir así, fue con el objetivo de que podamos hacer conciencia y ver si somos predicadores, ver si estamos dándole vómito a la iglesia. Y si somos miembros, que podamos detectar si nos están dando vómito. Porque si no, hermanos, vamos a perdernos, como pasó con Israel, que estaba comiendo vómito y suciedad. Dios les bendiga, hermanos, esperando que este tema haya sido de bendición para nuestra vida espiritual y que de hoy podamos estar comiendo comida sólida, pan del cielo y no vómito ni suciedad. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias porque nos hemos dado cuenta de la diferencia de ser un motivador y un predicador de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser predicadores de tu palabra, como lo fue Juan el Bautista, el apóstol Pablo y muchos apóstoles y profetas. Ayúdanos, Señor, a que seamos como la brújula al polo, que seamos leales, fieles, para que este mensaje pueda tener poder. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por tu palabra, gracias porque estuviste con nosotros, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.